la clase anterior estuvimos viendo cómo controlar las plagas en nuestro huerto. Hoy vamos a dar algunas recetas naturales para controlar plagas y para hacer fertilizantes orgánicos. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a ver la segunda parte del control de plagas. La clase anterior veíamos que controlar las plagas en la huerta es el último paso de una serie de acciones que nosotros tenemos que hacer en nuestra huerta. La biodiversidad que allí tengamos nos va a apuntalar la salud de la huerta. Entonces, las intervenciones que nosotros vamos a tener que hacer van a ser muchísimo menor y van a tener que ser muy racionales, porque donde pongamos un insecticida, que ahora lo vamos a fabricar, casero, también vamos a estar matando aquellos insectos que son benéficos, como hablábamos respecto de la crisopa, por ejemplo. Entonces, por eso es que tenemos que tener un uso acotado de estos que son los futuros remedios orgánicos en nuestra huerta. Para hacer un preparado natural, sea o un remedio o un fertilizante, es decir, fertilizante para aumentar la fertilidad de nuestros cultivos, vamos a utilizar 4 preparados básicos. Lo que conocemos como infusiones, maceración, purines y decocción. Entonces, una infusión es igual que cuando tomamos un té o un mate cocido, ¿sí? Es decir, el agua hierve, apagamos el agua, sumergimos en el agua el material, lo dejamos 5 minutitos tapado y después cuando esté frío lo podemos utilizar. Eso es infusión. Maceración es cuando dejamos esa parte de la planta, que pueda ser o un tallo o puede ser las semillas, lo que fuese, lo vamos a dejar 2 o 3 días en un recipiente plástico. Jamás vamos a usar materiales como es envases metálicos para hacer o maceraciones o purines, ¿sí? Porque los metales pueden migrar ciertas moléculas y después lo que hacemos es transmitirlas a la huerta. Entonces, una maceración, dejamos el material 2 o 3 días destapado al aire libre en un lugar donde no llueva o no vayan nuestros chicos. Después, los purines necesitan más tiempo de fermentación y se deja a lo mejor hasta 10 días afuera, a la intemperie, no que le dé el sol o la lluvia, pero sí puede ser de abajo de una cochera o un galponcito, algo así. Y una decocción es cuando sometemos eso, raíz, tallo, rama, a 20 minutos de cocción. Repasamos. Infusión, se hierve y se agrega el material y ya está. Maceración, se deja ese material 2 o 3 días en un recipiente con agua, siempre con agua estamos hablando. Purín, se deja fermentar entre 10 y 12 días, ¿tá? Y decocción es cocinar esa parte de la planta 20 minutos.
les propongo hacer es un insecticida casero que nos va a servir cuando tengamos o un ataque de insectos en nuestras plantas o cuando sabemos que puede haber un ataque y entonces en forma preventiva lo vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer un alcohol de ajo. Necesitamos 3 o 4 dientes de ajos pelados, los vamos a procesar, los vamos a colar de manera que pase la pulpa y quede acá la pielcita. Y los vamos a mezclar en partes iguales con agua y alcohol. Y le vamos a agregar 2 gotitas de lavandina para que no se genere algún microbio ahí adentro. Después se pone en un pulverizador y se pulverizan las partes enfermas de la planta. ¿Dónde lo vamos a conservar? Lo vamos a conservar en un envase que diga en un rótulo alcohol de ajo, tal fecha, y lo vamos a guardar en la heladera. ¿Cuál es el tiempo máximo que podemos guardar un remedio? Yo recomiendo no más de un mes, si está en heladera. Y fuera de la heladera, no más de una semana. Siempre teniendo cuidado que no quede al alcance de los chicos. Que sea un remedio orgánico no significa que es inocuo. Es un tóxico también. Entonces, como es un tóxico, tenemos que tener cuidado. Por otro lado, vamos a hacer otro remedio, es más inocuo que el anterior, que es con jabón blanco. Esto sirve muy bien para ciertos hongos y para ciertos insectos también. También vamos a preparar un fertilizante líquido con tallos de tomate. Vamos a hervir el material y cuando se enfríe lo vamos a ir a la huerta a utilizar. Esto es excelente para aumentar el desarrollo de las mismas plantas del tomate y además de perejil, puerro, cebolla, hinojos, apios, ¿sí? Así que lo podemos usar una vez al mes, pero lo podemos conservar, es decir, podemos cuando cosechamos los tomates conservar en un lugar seco, colgadito así del revés, paradito, las plantas, la parte de los tallos y las hojas más grandes, y después a lo largo del año lo podemos ir preparando para siempre tener solución madre. ¿Algún comentario, alguna duda? Yo tengo una duda. ¿Las cantidades de los purinos, infusiones, es el preparado y regamos con eso o hay que agregarle algo o sacarle algo? Nosotros podemos tener o 1 kilo de material fresco, es decir, 1 kilo de flores de lavanda o 200 gramos de ese mismo material seco. Esta receta, que es lo que nosotros conocemos como solución madre, está muy concentrada. Todo esto, ¿en cuánto? En 10 litros de agua. Siempre en agua. Una vez que nosotros tenemos esta solución madre, por cada litro de esto que hayamos hecho, lo tenemos que diluir en 10 partes de agua. Quiere decir que con 10 litros de esta solución madre tenemos 100 litros de o insecticida o fertilizante. Bueno, mi nombre es La Paz y nací en un paraje de la provincia de Corrientes que se llama Erlisca. Y desde muy chiquita me trajeron para acá, a los 8 años vine con mi hermana, empecé a estudiar, terminé el primario y después empecé a trabajar. A los 11 ya trabajaba en un taller de souvenirs, después de niñera.
trabajé con cama adentro, todas esas cosas. Por ahí yo en todo ese tiempo me enfermé mucho porque extrañaba mi casa en el campo. Y cuando yo me podía escapar, me escapaba de mi hermana para ir a mi casa. En el campo mi papá tenía cultivos de chacra, más de chacra que de huerta. Era una huerta chiquita que era para la familia e intercambiar verduras por carne, porque allá no hay carnicerías como acá. Entonces un vecino si mataba un animal se intercambiaba por verdura y así vivíamos, ¿no? Y no sé, estás en la ciudad y yo me tensiono mucho, ¿no? O sea, los ruidos me pone como nerviosa. En cambio en la huerta yo planeo mi vida, organizo mis cosas, es como si estuviera volando y el vuelo sea tan tranquilo y sereno, ¿no? Eso me da lo que es todo lo que es verde, ¿no? Ahora que tengo este conocimiento también, quiero reiniciar lo que es el secundario. Para mí es de mucha ayuda terminar el secundario y de esa forma ayudar y ayudarme a mí también. Porque yo, por ejemplo, por ahí me gusta mucho lo que es la biología y no sé nada de lo que es administrar el producto terminado. Y por ahí el detalle es que yo a todos lados voy en bici. Los materiales que vamos a utilizar son dientes de ajo, licuadora, alcohol, agua, una cacerola, envases de vidrio, pulverizadores, tallos de tomate, jabón en pan, pela papa, colador y cuchillo filoso. Bueno, muchachos, manos a la obra. Ustedes lo que tienen que hacer es rallar con los pelapapas, sacar como escamas del jabón y a eso le van a agregar agua tibia. Tiene que hacer mucha espuma, ¿tá? El otro equipo lo que va a hacer es, va a pelar ajos, lo van a poner en este envase, lo van a procesar para que quede, le pueden poner un poquito de agua y una vez que lo tienen disuelto lo cuelan, ¿tá? Y ponen la misma cantidad de agua, que tiene que ser medio litro, en medio litro de alcohol etílico, ¿tá? Y le ponen 2 gotitas de lavandina ya cuando está colado, ¿no es cierto? Y lo ponen en uno de estos envases para después poder pulverizar las plantas. Y yo me voy con las chicas a la huerta a buscar tallos de tomate. Bueno, pórtense bien y hagan su tarea, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego. Permiso. Chicas, acá tenemos plantas de tomates. Esta planta de tomate y esta que vemos acá está en condiciones de poder ser un excelente fertilizante. Recuerden que vamos a hervir las partes que son más leñosas, ¿tá? Así que como tenemos muchas plantas, vamos a sacar esta. ¿Me ayudás, Carmen? Los brotes no, sino las hojas más grandes, las hojas de abajo. Las flores tampoco. Una vez que arranca el hervor, 20 minutos de hervor. Exactamente, 20 minutos y después lo dejas que se enfríe y con eso después lo diluimos en agua y ya lo podemos... Betty, ¿las hojas también van? Y ya lo las hojas chiquitas no, las hojas grandes, más leñosas, más viejitas sí. Y las partes más viejas de la planta, las que son más duras.
¿eh? Y las raíces las descartamos. Bueno, vamos a hervir esto y vamos a ver cómo están los muchachos. ¿Terminaron? Bien. Nosotros acá con las chicas ya traemos nuestros fertilizantes de tomate. ¿Cómo les fue a ustedes? Bien, bien. ¿Bien? Ah, muy bien, lo rotularon. Perfecto. Muy bien, esto es lo que nos ha quedado. Alcohol de ajo y estos son los nuestros. Bueno, fantástico. Ahora los invito a que vayamos a la huerta y apliquemos todos estos productos donde sean necesarios, ¿sí? Vamos, agarren sus envases, sus cositas. Vámonos. En este limonero vamos a encontrar varios problemas. Tenemos en el haz de la planta esta costra negra que conocemos como fumagina. Es un hongo que ocupa toda la superficie de la hoja. Pero si damos vuelta las hojas, lo que vamos a encontrar es una serie de bichitos, ¿sí? En este momento tenemos dos que están haciendo estragos. Cochinilla, que es lo que se está pegando en la nervadura, ¿sí? En la parte central de la hoja, queda como una ventosita y entonces empieza a succionar de la hoja y va soltando, va segregando o excretando estos jugos azucarados, que es lo que le va a servir después de alimento a el hongo que se está formando en el haz de la hoja. Además de eso tenemos mosquita. ¿Cómo sé que tenemos mosquita? Porque cuando movemos una rama empiezan a salir. Pero además de eso, no todo es tan negro. Tenemos además un insecto que se está comiendo a los insectos que está acá, porque hay insectos que son carnívoros, como son las avispitas, como son las crisopas. Entonces, ¿qué están haciendo? Se están alimentando justamente de todos esos bichitos, de toda esa cochinilla y mosquita blanca, y entonces de alguna manera están colaborando en el control biológico. Cuando ustedes vean que un insecto va rápidamente de una rama a la otra, es un predador. Como un tigre tiene que correr rápido para agarrar un becerro. Esto es igual. Entonces, cuando vemos insectos rápidos, comen bichitos. Si vemos insectos que van lentos de un lugar al otro, son herbívoros. Lo que comen son hojas. ¿Estamos? Bueno, nosotros ahora vamos a aplicar acá un alcohol de ajo, que es un insecticida, de manera de empezar a cortar el ciclo de insectos que hay. Y dentro de 2 días aproximadamente le vamos a poner entonces la solución de jabón para ir ayudando a que se desprenda toda la fumagina de las hojas, ¿sí? A ver, ¿me pasan el alcohol de ajo? Gracias. Cuidado las caras, siempre a favor del viento. Hasta el punto de saturación, es decir, cuando empieza a chorrear líquido. De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera,
¿sí? Yo lo estoy mostrando en esta rama, después lo hacen ustedes. Infusión, se hierve y se agrega el material y ya está. Maceración, se deja ese material 2-3 días. Purín, se deja fermentar entre 10 y 12 días. ¿Tá? Y decocción es cocinar esa parte de la planta 20 minutos. ¿Tá? Nosotros podemos tener o 1 kilo de material fresco, es decir, 1 kilo de flores de lavanda, o 200 gramos de ese mismo material seco. Esta receta, que es lo que nosotros conocemos como solución madre, está muy concentrada. Todo esto, ¿en cuánto? En 10 litros de agua. Siempre en agua. Una vez que nosotros tenemos esta solución madre, por cada litro de esto que hayamos hecho, lo tenemos que diluir en 10 partes de agua. Quiere decir que con 10 litros de esta solución madre tenemos 100 litros de o insecticida o fertilizante. Vamos a hacer un alcohol de ajo. Necesitamos 3 o 4 dientes de ajos pelados, los vamos a procesar, los vamos a colar de manera que pase la pulpa y quede acá la pielcita, y le vamos a agregar 2 gotitas de lavandina para que no se genere algún microbio ahí adentro. Y los vamos a mezclar en partes iguales con agua y alcohol. Después se pone en un pulverizador y se pulverizan las partes enfermas de la planta. Por otro lado, vamos a hacer otro remedio que es con jabón blanco. Rallar con los pelapapas y a eso le van a agregar agua tibia. Tiene que hacer mucha espuma. Esto sirve muy bien para ciertos hongos y para ciertos insectos también. Nosotros ahora vamos a aplicar acá un alcohol de ajo, que es un insecticida, de manera de empezar a cortar el ciclo de insectos que hay. Y dentro de 2 días aproximadamente le vamos a poner entonces la solución de jabón para ir ayudando a que se desprenda toda la fumagina de las hojas, ¿sí? Hasta el punto de saturación, es decir, cuando empieza a chorrear líquido. De abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera, ¿sí? Bueno, los quiero despedir. Ha sido un gusto trabajar en equipo. Los espero en la clase próxima, que vamos a hablar de cuidados y mantenimientos del jardín.
Bueno, la clase anterior, control de plagas. La clase anterior veíamos que controlar las plagas en la huerta es el último paso de una serie de acciones que nosotros tenemos que hacer en nuestra huerta. La biodiversidad que allí tengamos nos va a apuntalar la salud de la huerta. Entonces, las intervenciones que nosotros vamos a tener que hacer van a ser muchísimo menor. Y van a tener que ser muy racionales, porque donde pongamos un insecticida, que ahora lo vamos a fabricar, casero, también vamos a estar matando aquellos insectos que son benéficos, como hablábamos respecto de la crisopa, por ejemplo. Entonces, por eso es que tenemos que tener un uso acotado de estos que son los futuros remedios orgánicos en nuestra huerta. Para hacer un preparado natural, sea o un remedio o un fertilizante, es decir, fertilizante para aumentar la fertilidad de nuestros cultivos, vamos a utilizar 4 preparados básicos. Lo que conocemos como infusiones, maceración, purines y decocción. Entonces, una infusión es igual que cuando tomamos un té o un mate cocido, ¿sí? Es decir, el agua hierve, apagamos el agua, sumergimos en el agua el material, lo dejamos 5 minutitos. Estuvimos viendo cómo controlar las plagas en nuestro huerto. Hoy vamos a dar algunas recetas naturales para controlar plagas y para hacer fertilizantes orgánicos. Bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a ver la segunda parte del